Señor, nos presentamos nuevamente para escucharte o por lo menos tratar de recibir de tu parte y con la iluminación de tu espíritu un poco más de conocimiento, que esperamos que podamos convertir en sabiduría, en que todo esto que estamos viendo de esta carta nos sea de utilidad para ayudar a otros, para explicarles a otros, para que se guarde en nuestros corazones y que podamos a través de lo que vamos a estudiar servirte, Señor. Te pedimos que sea tu Espíritu el que nos hable, el que llene nuestros corazones y que aprendamos la lección que tú quieres que aprendamos, Señor. Amén. Hola, todos, buenas. Seguimos entonces con nuestra segunda clase de Gálatas. La vez pasada estuvimos viendo introducción, salutación, no hay otro evangelio. Vamos a empezar en esta segunda clase con, en los primeros 10 versículos del segundo capítulo, Pablo hace una defensa del evangelio, una primera parte de su defensa. En la segunda parte, Pablo reprende a Pedro, ya vamos a ver cómo. En una tercera parte, el Espíritu se recibe por la fe. Vamos a ver si el pacto de Dios con Abraham. Y en la tercera clase esperamos a ver ya el último pedacito del tercer capítulo y veríamos cuarto y quinto capítulo para que en la última clase nos queden quinto y sexto. Entonces, el análisis de libros puede ser muy largo, como les decía. Hay estudios mucho más extensivos, hay institutos bíblicos en donde en teología Gálatas es una materia de todo el semestre, pero pues vamos a tratar de hacerlo lo más condensado posible. Sigamos. Entonces tenemos el ministerio de Pablo que en segundo capítulo, los primeros 2 versículos nos dice: después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Volvió Pablo a Jerusalén. Pero subí según una revelación y para no correr o haber corrido en vano expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predicó entre los gentiles. Eso es lo que nos dicen los 2 versículos. Veamos la primera referencia cruzada. Gálatas 1:21. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, ¿cierto? Entonces estamos conectando este pedacito con los viajes que hizo Pablo. La siguiente referencia está en Hechos 15:1. Si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén. Eso está en Hechos 15 y está ligado aquí con la primera parte de este segundo capítulo. Entonces aquí encontramos siguiente. La situación es narrada en Hechos y se profundiza en Gálatas, ¿cierto? Pablo es nuevamente llamado para presentar su punto de vista, esta vez por una revelación, como él mismo lo dice. Y el tiempo de ministerio de Pablo no es poco. Ya lleva el siguiente clic. Eso. Ya Pablo llevaba un buen tiempo haciendo su ejercicio. Entonces vemos aquí una primera. ¿Sí? Pablo resalta que ha evangelizado por años, o sea, eso no es una tarea que está haciendo él desde ayer, para que cuando se presente el tema de la judaización, recibe un llamado y se dirige a Jerusalén junto con Tito. Su posición no es nueva, siguiente eso, sino corresponde a lo que ha venido predicando. Vamos por ahí. Siguiente. Seguimos en este segundo capítulo, el versículo 3, dice: mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Ojo, ese versículo es clave. Siguiente. En Hechos 16, dice: quiso Pablo que Timoteo, fuese con él, y tomándole, le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre es griego. Entonces decimos, chanfle, pero esperen. A Tito no lo obligaron a circuncidarse, pero por acá atrás dice Timoteo sí fue circuncidado. ¿Y qué diferencia había entre los dos? Resulta que Tito no era él era gentil. Y Pablo no le dijo circuncídese. En cambio, Timoteo, resulta que el papá de Timoteo
era griego y la mamá era judía. Entonces, una de las cosas que vemos en el Nuevo Testamento y en las cartas de Pablo es hay que evitar ser piedra de tropiezo. Ese concepto es importante en la medida en la que ellos, cuando yo voy a hacer algo, tengo que tener en cuenta en la medida en la que aquello que yo digo junto con mi ejemplo son congruentes o no. Tenemos a un personaje, Timoteo, que tenía madre judía, padre griego, de manera que para evitar esos conflictos culturales que eran tan frecuentes en ese momento, se tomó la determinación de que fuese mejor circuncidado, de conformarlo, y más aún cuando tengan en cuenta que el judaísmo considera que se es judío por línea materna. En esa época ya se estaba empezando a manejar este concepto, de manera que había más peso aún, o entre comillas más necesidad de confirmar su judaísmo. ¿Sí? Vemos en Corintios 9, 21, a los judíos me hice como judío para ganar a los judíos, a los que estaban bajo la ley, como bajo la ley, aunque no estoy ya bajo la ley, para ganar a los que no, a los que están bajo la ley. Medio enredado, ¿cierto? Pero a que se refiere aquí Pablo no es que él se ponga como una máscara, sino que el ejercicio que él hacía a la hora de predicar era que si yo estoy hablando con judíos, que lo que entienden es escrituras, que lo que entienden son profetas, que lo que entienden es de ley, yo a ellos tengo que hablarles de ley. A los judíos se les explicaba, miren, la ley quería esto, la ley hacía esto, la ley fue impuesta por esto, se estableció el primer pacto por esto, por esto y por esto, y esas profecías fueron puestas y fueron cumplidas, y aquí está Jesús como respuesta a esas profecías. Pero también Pablo tenía que hablar con gentiles. Pablo tenía la formación de una formación muchísimo más universal, de manera que tenía la facilidad o la posibilidad de hablar de otras maneras. Y por allá, cuando estuvo con griegos hablando en distintos espacios, les decía, miren, ustedes hablan de filosofía y hablan de dioses y hablan de esto y hablan de leyes, porque eran muy de leyes, de manera que él tenía la posibilidad. Y aquí en 1 Corintios 9:21 lo que hace Pablo es decir, si yo tenía que hablar con la gente de ley, pues hablaba en términos de ley. Eso es lo que nos está diciendo. Siguiente. Mientras que a Bernabé no se le pidió circuncidarse, pues él era 100% griego. A Tito, sí. Siguiente. Se le conminó a hacerlo, pues su padre era griego. Y el origen mixto de Tito era una piedra de tropiezo. Entonces Pablo en ese momento toma la determinación de decir, bueno, es mejor que se circuncide para que no vayamos a recibir cuestionamientos que nos hagan distraer. ¿Qué significa eso? Es que piedra de tropiezo no es que te haga, no es necesariamente que te haga dudar de la fe, sino que en vez de ponernos a hablar del Evangelio, se me resulta poniendo el tema de que, no, es que ¿por qué fulanito está circuncidado y sutanito no? Él no quería hablar de eso, porque ese no era el tema. De manera que piedra de tropiezo también es, quitemos un punto o un tema que no es de discusión para concentrarnos en lo que sí es importante. Eso es piedra de tropiezo. Siguiente. La situación de Tito y Bernabé sirve como referencia sobre el manejo que daba Pablo a la circuncisión, a la intención que tuvo de pedir a Bernabé que lo hiciera. Era, no era un tema de hágase judío, era un tema de sacarse de encima un tema de discusión. Seguimos en el ministerio de Pablo en el 2, 4 y 5. Y a pesar de que los falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. Una primera referencia cruzada la encontramos en Hechos 20, clic, eso, Hechos 20:30, y que de entre vosotros mismos se levantarán algunos hablando cosas perversas para arrastrar a los discípulos tras ellos. Desde Hechos se está haciendo la advertencia, se van a meter personas que van a decir cosas raras y que los van a tratar de tergiversar. Siguiente, 2 de Corintios 11 y 13 dice, porque los tales son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Desde esa época ya encontramos gente que se ponían hasta el título de apóstoles. Esas son, no suena, yo creo, de tantas redes sociales que vemos apóstol fulanito, apóstol sutanito, el evangelista no sé quién, profeta no sé qué. ¿Cuántos de esos son falsos? ¿Cuántos? Muchos.
Siguiente. Hay presencia permanente de falsos apóstoles y de espías incluso, que quieren escuchar cómo es que predicamos para saber cómo atacarnos, eventualmente, y eso es perfectamente posible. Siguiente, la presencia de estos personajes intencionales o no lleva a perder la libertad y eventualmente se cae en el error de someterse a las palabras de estos intrusos. Entonces, esas son como las advertencias que hay en este versículo. Y la conclusión, sí. Esos intrusos, posiblemente fariseos por ser judíos estrictos, son un aspecto para el cual los cristianos deben estar preparados, personas con un falso celo moral o insistentes en plantear reglas humanas para una salvación divina. Hay personas que se sienten tan insuficientes, tan inmerecedoras de ser salvas solo por fe, que creen que es necesario hacer más cosas. No conocen el Evangelio lo suficiente o no tienen confianza suficiente, de manera que lo que tienen no es fe. Siguen pensando en términos de crimen y castigo, de pecado y penitencia. Por ahí no es. Y ellos creen que esa carga que ellos tienen además que compartirla con otros. Ellos tal vez en su cabecita dicen, bueno, pero si yo tengo que hacer X y Y cantidad de resarcimientos, ¿por qué no los hacen los demás? Si mis pecados no son tan graves como los de ellos. Así pueden pensar. Siguiente. Seguimos hablando del ministerio de Pablo en el segundo capítulo, en los versículos 6, en versículo 6 solamente. Pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa, pues no hace acepción de personas. A mí, pues, los de reputación nada nuevo me comunicaron. Entonces, fíjense que si vamos a mirar las referencias, encontramos en Deuteronomio, clic ahí, eso, que dice, porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas, acepción de personas. Para Dios todos somos igualitos, eso no hay tema de que vos sos rey, de que vos sos príncipe, de que vos sos mendigo, nada, eso. Las personas son iguales de importantes para Él. Si vamos a la siguiente referencia cruzada en Lucas 20:21, y le preguntaron diciendo, Maestro, sabemos que dices y enseñas rectamente y que no haces acepción de personas, sino que enseñas el camino de Dios con verdad. A Jesús también se lo preguntaron. Y a Jesús también le reconocieron que él no hacía diferencia, que igual se sentaba con personas de la más dudosa reputación que sentarse con fariseos, con escribas, con el que fuera. Para él, todos tenían el mismo derecho a escuchar el Evangelio. Quienes tomaban la decisión, quienes tenían o no la fe para seguirlo, era cada uno de ellos. Y vemos unas par de advertencias. Miremos que eso ahí en la primera dice, en la PDT, este versículo se lee diferente. Dice, los líderes que parecían más importantes no me pidieron cambiar en nada el mensaje que yo enseño. Entonces, ese que está resaltado en amarillito lo tenemos más claro acá. Los líderes que parecían más importantes no me pidieron cambiar nada. Ante Dios, todos somos iguales. Entonces, miremos en las conclusiones allá a la derecha. Se hacen dos aclaraciones. La segunda en dos sentidos. Primero, no se pedían cambios, los importantes, porque pedirlos lo que no son. Me explico, voy a explicar. A Pablo se le presentaban personas seguramente muy estudiadas también. A Pablo le llegaban tanto pescadores, agricultores, lo que fueran, muy humildes y que obviamente no le podían pretender pedir cambios doctrinales, teológicos, etcétera. Y sin embargo él decía, a mí se me puede llegar aquí la persona más importante y no me pidieron ellos cambios y vienen gente que quiere hacer trampa y ellos sí nos las van a pedir hacer, pues no aguanta. Siguiente, la primera parte es, los importantes y los no importantes son iguales ante Dios. Y también, 2b, circuncidados o no, tampoco tendría que haber diferencia para Dios. El otro clic. Entonces, fíjense que aquí Pablo dice, a mí no me importa quién llegue y se me pare al lado y me diga, usted tiene que cambiar tal parte. Porque resulta que lo que yo les estoy diciendo, yo lo recibí del Espíritu, yo lo recibí de Dios. De manera que no tiene por qué cambiar por la posición de un hombre. Y menos aún cuando ese hombre desde Deuteronomio, desde el Antiguo Testamento ya nos venían diciendo
para Dios todos somos iguales. Y al mismo Jesús también se le reconoce, para ti todos somos iguales. Cuando no hay diferencia entre las personas, ¿por qué tendría que haber un evangelio o unas reglas diferentes para unos o para otros? Siguiente. En los versículos 7, 8 y 9, un pedazo largo, dice: antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión actuó también en mí para los gentiles. Ojo, y reconociendo la gracia que me había sido dado a Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. ¡Wow! Súper claro, yo creo. Miremos referencias. En Hechos 9 dice, en el versículo 15, el Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Estamos en Hechos. Lo escribió Lucas. Y en Efesios 2, 20, dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mío. ¡Wow! ¿Cuál es la piedra? ¿Cuál es la piedra angular? Jesucristo. Este propósito nos sirve para otras cosas cuando nos dicen que son necesarios más intercesores, ¿no? Hasta en Efesios también lo dice. La piedra principal es Jesucristo. No es nadie más. No es necesario nada más. Veamos las advertencias. Se estimó adecuado que hubiese una evangelización separada, pero no diferente, para judíos y gentiles. Eso es lo que dice en ese par de versículos que leímos. El evangelio que predicaba Pablo, siguiente, tuvo el visto bueno de los apóstoles principales en Jerusalén. O sea, en un principio, Pablo se reunió con Pedro y Jacobo, y ahora se reunió con Jacobo, Cefas y Juan, y le dieron la mano, que era un símbolo de vamos bien, estamos de compadres, estamos de acuerdo. Entonces, el evangelio de Pablo no estaba tergiversado para nada, siempre fue el que recibió y fue parte de su celo compartirlo tal cual lo había recibido. Entonces vemos como conclusión de este pedacito, clic y el otro clic. Como resultado de la preexistencia de cosmovisiones diferentes, los apóstoles consideran adecuado explicar de manera diferente a judíos y a gentiles. Siguiente, esos evangelios no son diferentes y de hecho hay una bendición o respaldo absoluto de los apóstoles al trabajo de Pablo. Cuando los apóstoles dicen vos vas con los circuncisos y yo voy con los incircuncisos, no era un tema de que vos les decís esto y nosotros les decimos esto, no. Es diferente decir yo voy a decir esto a yo voy a decir esto de esta manera. La explicación era de pronto diferente porque todos los caminos tenían que llevarlos al mismo evangelio, al hecho de que la salvación solo se podía alcanzar, que nos había sido prometida y que esa salvación había llegado con la muerte, se habían muerto los pecados y que en la resurrección se confirmaba que los pecados habían sido vencidos, que la muerte había sido vencida y que como Jesús venció, nosotros también lo podríamos hacer si moríamos en él. Ese era el evangelio que los dos grupos explicaban independientemente de que llegaran por una explicación de la ley o que llegaran por una explicación filosófica o teológica diferente. Siguiente. En este último versículo de esta partecita dice, solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuraré con diligencia hacer. Y esto como que ¿qué tiene que ver? Veremos referencias. Clic y eso. Vamos a la referencia que allá arriba dice, Hechos 11. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenían, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron enviándolo a los ancianos por manos de Bernabé y Saulo. Y en Romanos 15, ¿sí? Dice, mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos, porque en Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Entonces esa recomendación que le hicieron los apóstoles a Pablo cuando siguió con sus viajes era, pero pilas, le encargamos eso sí que siga ayudando a los pobres. Miremos por qué, sigamos viendo por qué. Junto con el aval del que le dan los apóstoles, Pablo recibe la recomendación y siguiente,
El trabajo de la iglesia primitiva por los desfavorecidos, los huérfanos y las viudas marcó de manera determinante la cultura cristiana. Ahí hay un clic. Eso. Ese pedacito es clave. El trabajo de la iglesia primitiva por los desfavorecidos, los huérfanos y las viudas marcó de manera determinante la cultura cristiana. Ojo, esto es entre comillas un paréntesis, pero resulta muy importante. Una de las cosas que diferenciaba a los cristianos era el amor que le tenían a las personas que el resto de la cultura veía como sobrantes, las viudas, los huérfanos, las personas que habían caído en desgracia. Para el resto de la sociedad romana, los griegos, para los mismos judíos, muchas veces que aunque practicaban aparentemente la limosna, los veían como un estorbo. Y sin embargo, uno de los signos, una de las maneras como se podía diferenciar a un cristiano era ese amor, esa comunión que tenían con los desfavorecidos. Si miramos las iglesias originales, vamos a encontrar comunidades en donde las personas que tenían vendían sus cosas o vendían una parte de sus cosas para ayudar a mantener a los demás. Se ayudaban, era una vida común, era una vida en la que unos cocinaban, otros sanaban, otros acompañaban, otros iban y conseguían más recursos, pero esa era una señal, una marca súper clara. Y parte de la persecución que llegaron a tener es, venga, pero es que nosotros estamos desechando a esas personas, decía el resto de la comunidad, el resto de la sociedad, y ustedes los toman. Y eso nos hace sentir mal, obviamente. Mucho de la persecución se debía a ese sentido de conciencia de que ellos hacen lo bueno que yo no hago. Lo recalcan aquí los apóstoles para que Pablo lo haga y efectivamente él siempre lo hizo. Esa referencia la encontramos en el Nuevo Testamento. Entonces miremos que hay una conclusión aquí en esto en clic. Siguiente eso. Es una anotación aparentemente pequeña. Pablo recibe el encargo de cuidar a los pobres. Sin embargo, esta es una parte muy importante en la construcción original de la cultura cristiana. Él lo hacía y se evidencia en sus epístolas. Es una marca del cristianismo que no implica una salvación por obras. Ayudábamos, pero no implicaba que es que estamos ayudando a los pobres porque eso es lo que nos va a salvar. Ellos lo hacían porque ya estaban salvos. Eso lo tenían claro. Siguiente. Es una marca del cristianismo que no implica salvación por obras. Ojo con eso. Siguiente. En los versículos 11 y 12 empieza un pedazo que dice, un párrafo que dice, Pablo reprende a Pedro. Entonces aquí ya empezamos a encontrarnos con lo que le dijo Pablo a Pedro. Dice, pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Entonces Pablo empezó a caer en cuenta o le habían explicado que lo que pasaba era que Pedro hacía una cosa pero hacía otra. Que Pedro conocía el Evangelio, pero que a la hora de comer, a la hora de reunirse, prefería hacerlo solamente con los judíos. Entonces Pablo empieza a decir, bueno, pero ¿esa vaina qué es? O sea, por ahí no es. Y vemos en una primera referencia cruzada en Hechos 11:3, diciendo, ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Era un llamado de atención que le hacían fariseos a Pedro, por allá en Hechos 11. Y en otra referencia encontramos en Isaías 65, pueblo que en mi rostro me provoca, que comen carne de cerdo y en sus ollas hay caldo de cosas inmundas, que dicen, estate en tu lugar, no te acerques a mí porque soy más santo que tú. Estos son humo en mi furor, fuego que arde todo el día. Resulta que para los judíos era clave, era muy importante no mezclarse con aquellos que ellos consideraban impuros. Lo vemos en el llamado de atención que le hacían fariseos a Pedro en Hechos 11, lo vemos aquí en Isaías 65, cuando desde esa época de la cultura griega ya ellos decían, yo no me junto con otras personas. Y esto era radical y esto era súper firme y súper fijo en los pensamientos de los judíos. Eso es parte de la razón por la que en ese momento la judaización era como un reflejo natural de los judíos que no pueden aceptar, vengan, pero y sin nada, sin ninguna cosa adicional, y ya los consideran salvos, cuando nosotros desde Abraham hemos venido preservándonos tanto tiempo, para ellos era difícil. Y hay un par de advertencias. Allá abajo. Pedro es regularmente cuestionado por su relación con los gentiles.
En la cultura judía, el hecho de aislar a los que llaman gentiles es una práctica importante para conservar su pureza. Siguiente, lo que les estaba diciendo. Y allá como conclusión de esta parte podemos ver que en Hechos 10 Pedro tiene un sueño sobre la pureza. Siguiente. Por allá en Hechos 10 podemos ver el sueño de Pedro sobre la pureza de los alimentos. Y en ese sueño Dios le dice, no puedes tú considerar maldito algo que yo he bendecido, ¿cierto? ¿Se acuerdan? Luego es cuestionado por la relación de los gentiles y se corrige, pero vuelve a caer en la presión de los líderes con los que se reunía y cuestionaban sobre su pureza. Ojo con estos cuestionamientos, calan en la mente del apóstol. Pedro en medio de todo, ya hemos visto que Pedro es medio inconstante, le decían una cosa, entonces él como que cambiaba de opinión, quería quedar bien, ojo, habíamos visto con quién queremos quedar bien. Y Pedro en ese momento decidió quedar bien con los judíos. Y sus acciones generaron dudas. A partir de sus acciones, los fariseos o los judaizantes y en general el pueblo judío, Pedro, se juntas con nosotros, de manera que lo que está haciendo Pedro nos da pie a nosotros para decir que lo que proponemos sobre circuncidarlos a todos antes de hacerse cristianos está bien. Entonces, fíjense para lo que se prestó ese comportamiento de Pedro. Siguiente. Entonces, seguimos con ese parrafito de que Pablo reprende a Pedro. En los versículos 13 y 14 dice, y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pedro dudó y ahora está haciendo dudar a Bernabé. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué los obligas a los gentiles a judaizar? Esos dos versículos. Y entonces vemos una primera referencia cruzada allá arriba, que dice, siguiente, eso, Eclesiastes 10, nos devolvemos hasta Eclesiastes 10, las moscas muertas hacen que el ungüento del perfumista dé mal olor, un poco de insensatez pesa más que la sabiduría y el honor. ¡Wow! En esta referencia cruzada le están diciendo a Pedro, hombre, usted la está embarrando y por culpa de su embarrada hay otros que van a caer en ese mismo error. En Hechos 10 también, otra referencia, en el versículo 28 les encontramos, y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. What? La contradicción ahí, la contraposición. Mientras que los judíos seguían pensando que ellos eran de mejor familia, como decimos nosotros, Pablo les está diciendo, para Dios eso no es así. Aquí no se trata de una competencia de que es que yo llevo tantos años circuncidado, de que es que yo como yo soy cristiano desde hace 40 años y tú eres cristiano hace un par de años, entonces yo soy mejor que tú. No, no. Perfectamente esa persona que lleva un par de años, un par de meses como cristiano, ha tenido una verdadera conversión, una conversión más profunda y de corazón que la que alguien con 40 años ya aprendió a sacarle el quite al culto, ya aprendió a sacarle el quite a las reuniones, ya va a la iglesia cuando quiere, etcétera. O sea, eso, ahí no está la diferencia. Ahí no está la diferencia. Ya hacen un par de advertencias acá. Siguiente. Es importante notar que el comportamiento judío de Pedro se limitaba a comer con ellos, de manera que era un tema social lo que lo arrastraba a cambiar. Un tema social era lo que lo estaba molestando a él. Siguiente. Debe notarse que Pedro tenía en su mente el concepto claro de que para Dios no hay diferencia entre nacionales y extranjeros, y sin embargo estaba cayendo en la tentación de tener un comportamiento social. Puede que su corazón estuviera bien, pero la manera como él se comportaba era lo que estaba generando problemas. Entonces, en la conclusión de esa parte, vemos siguiente, que Pablo menciona la gravedad de una práctica social, entre comillas, que pone a tropezar incluso a otros apóstoles. Pedro ya se estaba llevando por delante a Bernabé, a otros apóstoles y conversos, así como resalta el hecho de que la verdad es vivir en el Evangelio y no por otro requisito tanto que Pedro lo sabe y lo practica, pero con sus actitudes está obligando a otros a judaizar. El ejemplo, la congruencia, yo mismo, mi comportamiento no puede ser piedra de tropiezo para otras personas. No puede ser que yo diga no hay que pecar y yo mismo estoy pecando. Entonces, para eso nos sirve Gálatas también. Siguiente. Seguimos con la reprensión de Pablo a Pedro. En los versículos 15 y 16 dice,
Nosotros judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo, por ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, que cuanto a las obras de la ley nadie será justificado. Miremos una primera referencia para ir viendo claro. Romanos 3:20. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. La ley nos sirve es como el termómetro. La ley nos dice, tenés fiebre y tenés tanta fiebre. Pero el hecho de que yo mantenga con el termómetro pegado no me va a salvar. La ley es un termómetro nada más. La ley me dice qué tan lejos estás de cumplir una serie de mandamientos, un mandamiento moral, una ley administrativa, una ley ceremonial, etc. Pero no nos va a salvar del pecado, porque lo que nos hace es estar señalando, prendiendo bombillitos, pegaste aquí, pegaste acá, pegaste aquí. Eso viene siendo la ley. Y en Romanos 1:17 dice, porque en el Evangelio de la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Fe, fe, fe. Ahí por ningún lado dice obras, obras, obras. Cuanto más reces, entonces más empatas. No, así no es. Miremos las advertencias. Hay una aparente diferencia entre judíos y gentiles, sin embargo, es más un señalamiento de que los dos grupos son pecadores. Y la siguiente advertencia dice, la salvación por la fe es un tema central, evidente y plural en el Nuevo Testamento. Apartarse de ello resulta difícil de entender. O sea, es como en cada carta, desde los evangelios, Jesús mismo lo dice, tu fe te ha salvado, por tu fe tu hija sanará. No he encontrado fe tan grande en todo Judea. Jesús menciona fe a toda hora. Vienen los apóstoles y encuentran que es por la fe que se salvan y empezamos las cartas y en las cartas dice por fe, por fe, por fe, por fe, no por obras. Y en las cartas dice las obras son consecuencia de que estás en el proceso de salvarte, no son el camino para salvarte. Eso está claro y por eso ahí en la última, la salvación por la fe es tema central, evidente y plural. Es central. Todas partes se dice, se repite, no está escrito con letras raras, no es de las cosas difíciles de ver en la Biblia. Entonces, cuando uno encuentra que hay gente que sigue insistiendo en que uno se salva es por obras y por arrepentimientos expresados en tareas y en genuflexiones, uno dice, pero ¿cómo es que llegan a esa conclusión? Entonces veamos cuál es la recomendación aquí de esta parte. Se empieza por recordar que el pecado es evidente en judíos y gentiles, o sea, el pecado ya está, no tenemos ni que preguntárnoslo. La pregunta es ¿qué tanto? Y para eso sirve la ley nada más, para saber qué tan pecadores somos, aunque se vea como un lente diferente, entre judíos y gentiles me refiero. También que resulta tonto esperar la redención en compensación de cualquier cosa o buscar la salvación por obras cuando se tiene acceso mediante la fe, por Jesús. En alguna parte leí, y es súper contundente me parece, que si la salvación fuera por obras, entonces llegaríamos al cielo y empezaríamos a discutir cuáles fueron las mejores obras. Es que yo mantuve a 20 huérfanos y tú mantuviste a uno. Es que yo fui 3 veces a Jerusalén y tú nunca fuiste. Es que yo hice esto y tú no lo hiciste. El ser humano inevitablemente se compara. El ser humano tiende a pensar que es un tema de competencia, que es un tema de yo tengo más y tú tienes menos. Es un tema de que considerar que el valor está en la medida de las acciones. Y cuando alguien dice, si la salvación fuera por obras, la pelea en el cielo sería inmensa. Empezaríamos a pelearnos como cuando alguien le dijo, Jesús, ¿será que puedes poner a mis hijos a la izquierda y a la derecha tuya cuando estés en el cielo? A ver, eso no es así. Eso no es así. El puesto que nos den no depende de nosotros, solo Dios lo sabe. Con el hecho de estar allá, ya es más que suficiente. No, nuestra meta es ser salvos, no colgarnos medallas. Y para ser salvos, solo necesitamos confiar. El resto sale. Por eso se llaman frutos del Espíritu. Son consecuencias de. No son semillas de salvación, son frutos de. Oh, frutos o semillas.
Siguiente. Seguimos con Pablo reprendiendo a Pedro. En los versículos 17 encontramos, sí, y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, es por eso Cristo ministro del pecado, en ninguna manera. Este versículo es medio raro, ya vamos a ver. Veamos la referencia en Romanos 3:20. Dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Somos conscientes del pecado. En Romanos 1:17 dice, siguiente, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Vamos a ver si aquí hay una partecita más siguiente. La palabra pecadores, que es cerrar al blanco, se usa igual que en el versículo 15. O sea, es solamente como una aclaración en cuanto a que el uso de la palabra de pecado siempre ha sido en hacer referencia a que yo trato de llegar a una parte y caigo en otra. Si yo quiero llegar al cielo, tengo que apuntarle al cielo. No puedo llegar al cielo apuntando a obras aquí en la tierra. Y vemos ahí enseguida que en la NBI este mismo versículo 17 se lee diferente y va a ser más claro. Pero supongamos que intentamos ser declarados justos ante Dios por el medio de la fe en Cristo y luego se nos declara culpables por haber abandonado la ley. ¿Acaso eso quiere decir que Cristo nos ha llevado al pecado? ¿Qué es lo que quiere decir aquí Pablo? Pablo le está diciendo a Pedro y por oído suyo a todos los demás, ¿acaso será que Jesús nos dice, vengan, el tema no es por ley? Y nos dice unas cosas y hacemos esas cosas. Y supongamos que llegamos al cielo. Y en el cielo nos dicen, no, ustedes sí tienen que haber cumplido la ley. Entonces, ¿qué hacemos? Le decimos a Jesús, venga maestro, usted nos dijo una cosa que no era. Usted nos apartó de la ley y resulta que la ley sí era necesaria. Si eso así fuera, entonces Jesús nos llevó mal. Lo que nos dijo Jesús sería mentira. Pero eso obviamente no es así. Es una manera de argumentar. O es una técnica de argumentar en la que yo digo, lo que nos dijeron es cierto. Si acaso fuera mentira, todo de ahí hacia atrás sería mentira. Y entre ello, Jesús sería mentira. Pero resulta que Jesús es declarado el Hijo de Dios. Jesús profetizó correctamente las cosas. Cumplió en sí mismo unas promesas. Todo alrededor de Jesús está plenamente verificado. De manera que lo que salga de la boca de Jesús es confiable. Y cuando los judíos dicen, no, es que ustedes tienen que volver a la ley, están diciendo, no, Jesús les dijo una cosa mal. A Jesús se le olvidó que tenían que seguir siendo judíos. Y eso en ningún momento lo dijo. De manera que Pablo les está recordando, hombre, muchachos, hasta en las palabras de Jesús está dicho, no hay que volver a la ley. No es necesario volver a la ley. Veamos las conclusiones de esa parte. La reflexión que propone Pablo es importante. ¿Acaso Jesús nos llevaría al pecado? Y si el intento de Jesús de salvarnos por fe estuvo mal, entonces todo el evangelio está mal. ¿Solo fe o fe y obras? Implican fe. ¿Ponemos la fe en algo tan errado o algo tan equivocado? Lo que les estaba diciendo. O sea, pensar que algo le faltó a Jesús es decir que Jesús se equivocó. Yo no creo, no puedo creer que a Jesús le haya hecho falta decirnos algo. Le quedó el mensaje incompleto. Entonces, como dicen los musulmanes, no, tenía que venir otro profeta a aclarar el mensaje. Y además, dice que Jesús no es quien dice ser. Un poco de incongruencias que nada que ver. Por eso es que toda esta carta, que ya lo sabemos, que es contra la judaización, nos dice, hombre, pero es como si estuviéramos estudiando nuestra profesión. Y hay una materia de todos nuestros semestres en que nos dicen estamos estudiando ingeniería civil, cómo hacer puentes. Y nos enseñan durante un semestre, 2 semestres, cómo hacer puentes. Y ahí está. Y llegamos al final de la carrera y nos graduamos. Y alguien nos dice, no, hay que hacer un puente. No, a mí nunca me enseñaron. Sí, pero si usted lo vio, se graduó, tiene las notas, ahí está. Gálatas es una manera de decirnos, no es necesaria la ley de los judíos. Eso de circuncidarse, eso de cambiarse el nombre, eso de ponerse una cosita aquí encima, eso no es necesario.
Nos dejaron el libro, nos dieron la materia, nos la dictaron, quedó en la Biblia. No es un libro añadido, no está por ninguna parte colgada, está adentro, está en el centro. Para que después vengamos a decir, no, sí, de pronto sí nos toca cambiarnos el nombre y entonces ya no me llamo Julio César, sino Josef. Por ahí no es. Por ahí no es, y está claro. Siguiente. Seguimos con Pablo reprendiendo a Pedro. En el versículo 18, porque si las cosas que destruí las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago, porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Una de las cosas bonitas que decía Pablo. Miremos en Romanos 6:10, eso. Porque en cuanto murió el pecado, murió de una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. ¿Sí? Con la muerte de Jesús murió el pecado. Y sigue existiendo, pero sabemos que podemos morir al pecado. Colosenses 2:16 y 17 nos dice, por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra. Aquí me salté. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Fíjense que aquí dice, en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida. Parte de lo que hacen los judaizantes es decirles, no, es que usted ya no puede comer lo mismo, hay que dejar de comer cerdo. Es que la comida tiene que ser kosher. Ya no podemos tomar vino cualquiera, sino tiene que ser vino kosher también. En los días de fiesta, entonces ya tienes que guardar el sábado. Y entonces ya tienes que guardar la fiesta de las tiendas, la fiesta de las trompetas, la Pascua en tal fecha, etcétera. Y tenemos que fijarnos en que entonces la luna va en tal día y que el reposo está el otro día. ¿Qué está diciendo? Nadie os juzgue en camino. Nadie nos juzgue en comida o en bebida. Nadie os juzgue en qué día descansan. Nadie les juzgue porque si se fijan o no se fijan en qué día de la luna estamos. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir. O sea, todo eso que antes estaba viviendo la cultura judía es muy respetable, pero es judío. Eso es judío. Y cuando Jesús viene y muere por nosotros, el aviso no decía, es exclusivo para judíos. ¿Mm? Esto no es solamente para ellos. Y mucho menos es necesario comportarnos como ellos, volver a ser como ellos para ser salvos. Por todas partes dice, fe, fe, fe. Yo morí por ustedes, mi sacrificio es suficiente. Eso hay que entenderlo. Miremos las advertencias. Aquí hay una versión de la NBI que nos lo ayuda a ver más claro. El versículo 18 dice, lo que sí estaría muy mal es que yo enseñara otra vez lo que ya he abandonado. Y la otra advertencia dice, lo que hay muerto en Cristo muere al pecado. Ya no seremos juzgados por las prácticas culturales ante la salvación. Todo eso es superficial. Siguiente. Todo eso es superficial. ¿Mm? Sería muy torpe que Pablo, como lo era de duro con la defensa de su judaísmo, tiene un encuentro con Jesús, se queda ciego por un tiempo, recupera la vista, recibe un mensaje, va y lo mastica porque dura un tiempo encerrado, empieza a hacer su evangelización. Y en esa evangelización lo que dice, yo lo que estaba haciendo estaba mal. Y de repente empezar a decir, no, lo que yo estaba haciendo sí está bien. O sea, o sí hay una parte que estaba haciendo bien. O sí me toca hacer tal otro. Pablo aquí lo que nos dice es que sería una torpeza inmensa de su parte que les estuviese diciendo a todo el mundo, no solamente en Jerusalén o en las ciudades por ahí cercanas, sino que se fue a darle la vuelta al mundo conocido en su momento. Y a todo el mundo le decía, es por fe. Para después tener que decir, faltó algo. Sería muy torpe. Una persona como Pablo, que era alguien tan formado y tan educado, sería torpe de Pablo predicar justamente lo contrario de lo que había defendido tanto sin estar seguro de ello. La ley solo puede condenar, pues es un termómetro y es inevitable que marque enfermedad. La salvación está por sobre todo, por sobre cultura, por sobre religión, por sobre ley. La religión de una u otra forma la vamos construyendo los seres humanos. Por eso
nosotros hablamos de que mi conexión, de que mi relación tiene que ser con Jesús, de lo que tengo que ir a buscar es lo que está escrito sobre lo que Jesús y sus apóstoles nos recomendaron. Porque iglesias se pueden construir todos los días y eventualmente alguno de esos ladrillos queda mal puesto. Pero cuando lo que nos están enseñando lo confrontamos con lo que dice en la Biblia, podemos estarnos asegurando de que nos están hablando bien o mal. Y en la Biblia nos dicen, arrepiéntanse, crean en el Evangelio y sean bautizados. Reciban por fe la salvación. Dice, es que en qué parte del Nuevo Testamento Jesús o cualquiera de ellos dice, circuncídese. ¿En qué parte del Nuevo Testamento dice, pónganse un gorrito? No. Ni en un versículo escondido, ni en uno difícil de entender, ni en uno fácil de entender. Si hablamos de hermenéutica. En ninguna parte lo dice. Siguiente. Ya casi vamos a acabar esta parte de hoy. Dice en el versículo 20 de la reprensión. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Este es uno de los versículos que muchas veces hemos escuchado en películas, ¿cierto? Ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Buah. Miremos Romanos 6, 10. Porque en cuanto murió el pecado, murió de una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Y miremos Mateo 28, 20. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esto lo dice Jesús. Este versículo 20 lo dice Jesús cuando está haciendo la gran comisión. Mientras que por un lado en Romanos nos dicen, Jesús murió y ya. Con él se muestra que el pecado tiene fecha de vencimiento, que el pecado puede ser vencido. Y que enseguida, cuando vive, Dios es el que vive, no es el pecado. Y aquí también, y Pablo lo sigue, Pablo lo está mencionando, cuando yo me crucifico, cuando crucifico mi persona, cuando crucifico ese que yo era, ese que perseguía cristianos, a la gente del camino, cuando yo crucifico, cuando yo pongo en la cruz mi orgullo, cuando pongo en la cruz todas esas cosas superficiales, vanas, innecesarias, las clavo en la cruz, estoy muriendo. Y el que queda es nuevo. Hay un nuevo nacimiento. Y ese nuevo nacimiento ya no es en carne, es en espíritu. En ese nuevo nacimiento soy hijo de Dios. Un hijo de Dios porque Él me ama tanto que se entregó por nosotros. Se entregó, murió, padeció y en su resurrección nos muestra que el pecado y la muerte se vencieron. De manera que, como lo dice Pablo, ya no vivo yo, es Cristo el que vive en mí. Porque lo que ella era yo, lo dejé morir. Eso es lo que significa. Miremos las advertencias. En Cristo o con Cristo, siguiente. En Cristo o con Cristo es la forma griega del presente perfecto. Wow, nos pusimos pesados. Algo que el presente queda hecho en adelante. Cuando estamos hablando de gramática y decimos presente perfecto o presente pluscuamperfecto, por allá para los que se acuerden de eso, significa que es una cosa que fue hecha y que queda hecha. Con Cristo fui crucificado. Con Cristo murió el pecado. Eso es presente perfecto. Cuando estamos analizando desde el punto de vista gramatical la Biblia, es una oración hecha en ese tiempo. No es un hubiese sido, no es un posiblemente será, no es un va a ser, es un murió. Y ahí se quedó. Eso significa que sea una oración en presente perfecto. Y hasta en ese sentido, la Biblia está tan bien escrita que nos dice que la obra de Jesús en la cruz es definitiva, es suficiente. ¿Cierto? La siguiente advertencia dice, se usa vivo en la fe, del griego pistis, confianza, la palabra que implica tener confianza. En la crucifixión se muere en ella la carne y se empieza a vivir en la fe. Cuando hablamos de fe, no es la fe ciega, es pistis. Tenemos confianza. Tenemos confianza y podemos confiar en que lo que fue hecho fue suficiente.
en que a lo que fue hecho ya no hay necesidad de agregarle nada, en que no necesitamos ponerle un clavo más a Jesús, en que Jesús no tenía que quedarse un cuarto día, en que Jesús no tenía que recibir un latigazo más. Recibió lo que tenía que recibir, murió como se profetizó, murió por los que tenía que morir y la obra se completa. Por eso cuando Jesús dice, todo está consumado, Él no dice, ya me falta algo. Jesús no dice, Señor, ¿qué me falta? La palabra fue, todo está consumado. Cuando analizamos cuidadosamente esas 7 palabras, encontramos que eso también es presente perfecto, ya se cumplió el pacto. Un contrato es lo que significa por allá esa frase, un contrato fue firmado, está perfeccionado, ya tiene póliza, ya está respaldado y esto no es sino empezar a usar ese contrato completo. Y en la reflexión de esta partecita dice, desde el Evangelio, luego en Hechos y Romanos, se hace explícito que con la muerte en la cruz muere el pecado y se abre el camino a través de Jesús. En consecuencia, aceptar y entender esto con confianza da un sentido diferente. Lo que se vive por ahora se vive con confianza en un futuro diferente. Yo creo que ustedes han visto esas imágenes que a veces encontramos cuando están explicando un poco visualmente el Evangelio, que la cruz cae sobre un abismo y que ese abismo, que el travesaño vertical es el camino. Cuando eso sucede, yo no recuerdo que hayamos visto, no sé si ustedes lo han hecho, una imagen en donde esa cruz que cae para atravesar el abismo, la cruz se queda corta. ¿Cierto que no? La cruz es suficiente. No necesitamos una escalera, una cuerda, nada accesorio para pasar de un mundo de pecado, de desesperanza, de soledad, de angustia, de todo lo que vivimos en este mundo, para pasar a la esperanza de un mundo en el que vamos a estar en perfecta comunión, abrazados, escuchando, adorando, viviendo la presencia de Dios. No se necesita nada más. Él hizo lo que tenía que hacer y esto es importante. ¿Y por qué estoy dándole tantas vueltas a esto? Gálatas es sobre eso. Ataca a los judaizantes, sí. Pero lo que nos dice y nos recalca, y apenas vamos por el capítulo 2, es que el sacrificio fue hecho y fue suficiente. Siguiente. Vamos a ver el último versículo de este capítulo, de esta sección, no todo el capítulo. En el versículo 21 de esta sección dice, no desecho la gracia de Dios, pues si por ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Y en Isaías 49, nos devolvemos al Antiguo Testamento otra vez, todas las profecías, 49:4. Y yo dije, en vano he trabajado, en vanidad y en nada he gastado mis fuerzas, pero mi derecho está en el Señor y mi recompensa con mi Dios. Cuando crucemos ese puente que implica la cruz, la recompensa está en mi Dios. Desde el Antiguo Testamento estuvo profetizado. 300 y pico de profecías se cumplen en Jesús. No una, ni dos, ni tres. 300 y pico. ¿Cuántas profecías que haya escrito cualquier ser humano se han podido cumplir en una sola persona? Solamente Jesús. Jeremías 8:8 dice, ¿cómo decís? Somos sabios y la ley del Señor está con nosotros. Cuando he aquí la he cambiado en mentira la pluma mentirosa de los escribas. Aquí hace referencia a Jeremías, a que incluso la ley pudo ser tergiversada por los escribas cuando querían manipularla para beneficio personal. De manera que, sin poner en duda las escrituras, pone en duda la intención de los escribas. Y pone con eso a temblar la ley. Porque fácilmente nos pone a pensar en, bueno, ¿y en qué medida alguien les dice a ustedes que X o Y requisito es necesario? Si ese requisito está saliendo de la mente de esa persona y no de la voluntad de Dios. La ley es un termómetro que nos dice qué tan enfermos estamos, porque enfermos estamos todos. Pero si alguien con mala intención modifica ese termómetro, nos puede decir que estamos más enfermos
y nos hace sentir más mal. O nos puede decir que estamos menos enfermos y nos hace sentir falsamente salvos. De manera que nuestra preocupación por la ley es saber que existe y que nos declara culpables. Y nuestra preocupación con Jesús es saber que su muerte era lo necesario. Devolvernos a la ley es devolvernos a primaria. Es devolvernos vuélvanme a poner a hacer planas de bolitas para escribir, cuando ya estamos haciendo otras cosas. Es volver a la cartilla de Nacho Len, donde dice mi mamá me ama, mi papá me ama. Y, hombre, eso ya lo pasamos. Eso ya quedó chuleado. Ya aprendí a leer y a escribir. Lo que sigue es, bueno, ¿y qué voy a hacer con lo que sé? En las advertencias dice, con una oración final, siguiente eso, se enfatiza en la verdad de la propuesta de la sección. Estamos hablando de la sección que dice Pablo reprende a Pedro. Solo hay un camino a Dios. La muerte de Jesús es la clave. Y en la otra dice, desechar la gracia de Dios es declarar innecesaria la muerte de Jesús. Así de grave es. Así de grave es, siguiente. Llegar a decir que la ley es necesaria es como declarar innecesaria la muerte de Jesús. Así de grave es. Vamos a la reflexión de esta parte. Siguiente. Hay creyentes aún hoy que viven como si la muerte de Jesús no fuese necesaria. Los judaizantes con la ley y los cristianos con el legalismo imponen reglas innecesarias. Fíjate, quieren tal vez poner niveles de salvación. Yo soy más salvo que tú. Yo soy mejor que tú. Al no negar del todo la ajena, pero agregando preceptos que deben cumplirse para completarla. ¿Qué significa eso? En su momento, los fariseos se la ponían muy dura a los judíos de la calle para sentir que ellos eran más santos que los que no podían entrar al templo por X o Y razón. Hoy en día, los legalistas se la ponen más dura a las otras personas. No porque ellos sean santos, no porque ellos sean perfectos, ni siquiera porque ellos sí estén cumpliendo la ley o estén actuando perfectamente, sin pecado, sino porque en alguna parte en su corazón sienten que si yo hundo al otro, yo voy a poder resaltar. Es como el tema de los cangrejos que se salen del balde. Los cangrejos que están en el fondo, en vez de apoyarse en los que están más abajo, lo que hacen es jalar a los que están arriba. Ninguno sale, ni el legalista ni el otro. Y el tema no es por ahí. El tema no es por ahí. La ley, considerar necesario circuncidarnos, considerar necesarias, estamos hablando aquí de judaización, pero hay muchas otras cosas. Considerar necesarias esas otras cosas hace consecuentemente declarar innecesario, insuficiente el sacrificio que se hizo. Entonces, siguiente. Hemos visto hasta ahora todo el capítulo 2. Vamos a dejarlo hasta ahí para, para entender bien el tema de lo que fue la reprensión que Pablo le hizo a Pedro. Para entender bien lo que empieza a sacudir Pablo, aquello de lo que está hablando con Pedro. Y vamos a reflexionar un poquitico sobre toda esa incompletitud que están declarando los judaizantes acerca de lo que Pablo ha explicado. Veámosle a nuestro Señor, que una clase que se hace larga y la que me apasiona un poco, nos ayude a entender que Jesús es suficiente, que Jesús es lo único que necesitamos, que a través de la obra de Él vamos a poder recibir la salvación que buscamos. Le rogamos al Espíritu que nos ayude. Le pedimos en nombre de Jesús
que entendamos esto, que el amor del sacrificio llegue a nuestros corazones y lo podamos entender. Les agradezco su asistencia, muchachos, y nos vemos en la próxima clase. Bueno, bendiciones para todos.